Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Esto es Lengua Suelta, un podcast de lingüística panhispánica para hablar y analizar por qué decimos las cosas que decimos. Y por qué decimos las cosas de la forma en que las decimos. Hoy presentamos el lenguaje incluyente. Durante los últimos años, las personas que hablamos español, como tú y como yo, nos hemos preguntado qué tan incluyente es nuestra lengua. Para una parte de los hablantes, las palabras todos y niños incluyen a todas las personas, sean hombres y mujeres. Sin embargo, también crece el número de personas que piensan lo contrario. Entonces, ¿qué debe hacer la gramática al respecto? La gramática al respecto. La duda sobre el nivel de inclusión de la lengua es generalizada y gracias a ella han aparecido numerosos intentos por usar la recursividad del lenguaje para crear formas de, llamémoslo, inclusión lingüística. Los primeros intentos aparecieron en el espacio de los debates políticos. Es importante, es decirle a aquellos y aquellas, aquí estamos los patriotas, la unidad popular, la unidad de los estudiantes, la unidad de los campesinos y las campesinas, de los afros, la unidad de los profesores y de las profesoras. Pero también aparecen en otro tipo de medios, como en el podcast Entiende tu mente de Molo Cebrián o la conferencia TED de Ivana Perlet, quien analiza el lenguaje que usamos cotidianamente y propone algunas innovaciones. Te hablamos a ti solo, que estás ahora escuchando este contenido, este podcast, ahí pues en tu coche o con los cascos, a ti solo, o a ti sola, En un día normal, en un salón de clases, escuchamos cosas como: el hombre llegó a la luna, el hombre descubrió el fuego y inventó la rueda, el Día del Niño se celebra el 30 de abril. ¿A qué personas borramos al hablar y qué tipo de historias estamos contando? Lo que no se nombra no existe. Necesitamos aceptar la diversidad que nos rodea y reflejarla en nuestro lenguaje. Por ejemplo, la niñez es una etapa divertida o la adultez conlleva muchas responsabilidades. Estamos hablando de una totalidad de la población, por lo tanto, no podemos definir cuál es el género de las personas de quienes estamos hablando. Las mexicanas y los mexicanos, bueno, las niñas y los niños a veces se aburren, es solamente repetirlo, es muy sencillo repetir el artículo, ¿no? Y así no estamos hablando de una generalidad, pero no de un género en específico. Me gusta mucho a mí este ejemplo porque es como si fuera un lenguaje de otro planeta. Generalmente no se utiliza escrito porque pues, es difícil de pronunciar, hablado porque es difícil de pronunciar, pero escrito se vería así. Los niños son rebeldes y tampoco sabemos el género de quién estamos hablando. Y por último, mi favorito es la E, y la gente cuando lo ve se asusta y grita poquito. Las niñas son felices cuando les escuchamos. No sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Esta neutralidad nos permite como ser incluyentes cuando hablamos con respecto a género. Sin embargo, las academias de la lengua española, que tienen la función de registrar y normalizar los usos de nuestra lengua, no reconocen este uso como gramatical. Al respecto, esto explica Darío Villanueva, presidente de la Academia de la Lengua Española, en una entrevista con la televisión española. Y en relación al sexismo, no hay que confundir el lenguaje sexista con la gramática. En español, el masculino es un género inclusivo, de manera que cuando nosotros decimos los ciudadanos, no estamos dejando fuera a las ciudadanas, estamos utilizando un sistema propio de la gramática del español. Hay otras lenguas en donde el género inclusivo es el femenino, entonces en esas lenguas se dice las ciudadanas y todo el mundo entiende que son los ciudadanos y las ciudadanas. Es importante diferenciar entre estas dos cosas. Hay un sexismo léxico
palabras ofensivas, que eso depende de cada uno de nosotros usarlas o no. Yo aconsejo que no se usen jamás. Y luego está la estructura gramatical del idioma. Si nosotros decimos miembros y miembras a la hora de dirigirnos a un público, estamos inmediatamente reclamando que a los brazos se les llame miembros y a las piernas se les llame miembras. Y a partir de ahí empieza una cadena de modificaciones que alteran la estructura profunda de la gramática española. Pero, ¿por qué no es posible, o todavía no es posible, reconocer este uso como correcto? En el español, cuando hablamos del género gramatical, nos referimos a una característica de las palabras que regula su concordancia. Dicho de una manera más cercana, esto nos quiere decir que el género de una palabra nos da pistas sobre con qué otras palabras podemos combinarla. Y si lo notaste, en ningún momento esta definición apela al significado de las palabras ni califica aquello a lo que hacen referencia a esas palabras. Simplemente nos indica de qué manera podemos combinarlas. Sin embargo, escucha este diálogo entre el periodista Eduardo Feynman y la estudiante Natalia Mira en el canal A24 de Argentina. Entonces, creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Mañana y el jueves, ¿quieren pasar a la historia como aquellos que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual el mío es castellano, es no, incluyendo tanto géneros el mío es castellano, de mujer y varón, como no los géneros que no se interpelan por ninguno de los varones. A mí en el varones colegio y me ninguno de enseñaron los a hablar en sexos. castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas. En castellano es así. Y a mí en el colegio, no, en mis 5 años, nunca me enseñaron diversidad sexual. Mire usted qué casualidad, la aprendí yo sola. Pero creo que hoy en día hay una realidad mucho más cruda y eso los diputados lo tienen que entender. Los diputados que están indecisos tienen que entender Indecisos. que hoy en día hay muchas mujeres indecisos. que están... Por eso decimos que el género es gramatical, porque caracteriza a las palabras. El sexo, en cambio, es biológico y denota las características de los seres vivos. ¿Tienes dudas sobre lo que estoy diciendo o piensas que estoy llevando el argumento a otro lado para evadir la discusión sobre el lenguaje incluyente? Bien, tratemos de desarrollarlo. Escucha las siguientes palabras. Oyente, artista, concejal. Normalmente, usamos las palabras anteriores para referirnos de manera indiferente a hombres y mujeres. Por eso, gramaticalmente los catalogamos como nombres o sustantivos comunes en cuanto al género. Nombres o sustantivos comunes en cuanto al género. El concejal firmó el documento, pero la concejal objetó el procedimiento. Pero otros sustantivos como los siguientes Abogado, ingeniera. se transforman según el uso que les demos para adaptarse a la concordancia, es decir, cambian de género gramatical. La abogada demostró estar bien preparada para el caso. El ingeniero llegó vestido para la ocasión. Pero hay algunos que conservan su forma, aunque se refieran a entidades o seres de géneros distintos o de sexos distintos, como el caso de las palabras abeja, estrella y lácteo en los siguientes enunciados. Este tipo es una abeja. El cantante demostró ser una estrella. La leche es un lácteo. Nunca pensamos en decir, este hombre es un abejorro, para adaptar esa expresión del lenguaje coloquial colombiano que se refiere a alguien como un pillo, sino este dicho perdería todo su sentido. Tampoco el cantante es un estrello, porque eliminaríamos cualquier significado en la oración. ¿Y qué decir de la leche es una láctea? Entonces, ¿esto quiere decir que nuestra lengua es estática o que no tiene sentido esperar cambios en la forma en que la usamos? No, para nada. De hecho, la lengua española ha evidenciado algunas transformaciones, gracias al rol más activo que tiene la mujer en la sociedad. Por ejemplo, hace algunos años, palabras como colegiala,
jefa, presidenta o jueza eran calificadas como incorrectas. Pero la más reciente versión del Diccionario de la Lengua Española reconoce su uso, de modo que el cantante Penchi Castro y esta presentadora de noticias de NTN 24 están haciendo un buen uso del idioma. Hable pues, sé que no va a cambiar o qué, la presidenta usted no es, que le quede bien claro, aquí los dos mandan. Hace minutos se conoció de la condena a la jueza venezolana María Lourdes Afiuni por corrupción espiritual. Recordemos el caso de la jueza Afiuni. Pero lo que no pueden hacer los académicos de la lengua ni las autoridades de algún país es decretar un uso de la lengua. De hecho, exigir una forma de hablar u obligarla por considerarla socialmente aceptable ha probado ser una estrategia poco exitosa de transformar la lengua. Si quieres un ejemplo de ello, recuerda cuánto insistieron nuestros padres y profesores en que no usáramos palabras como puto o puta para hacer énfasis en lo que decíamos. Y como ya sabrás, recientemente la Academia de la Lengua registró en el diccionario el uso de puto como aumentativo. Mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. En otras palabras, en la medida en que las personas empiecen a usar el lenguaje inclusivo y resuelvan los problemas de concordancia que esto trae, la lengua se adaptará a ello y los lingüistas estaremos obligados a registrar su uso. ¿Te preguntas a qué problemas de concordancia me refiero? Dejemos que el mismo Ignacio Bosque, autor de numerosos libros de gramática y director de varias obras publicadas por la Academia de la Lengua, te lo explique en su diálogo con el lingüista italiano Raffaele Simon, publicado por la Fundación BBVA. En el léxico hay sexismo, claro que hay sexismo, hay discriminación de las mujeres. Intrínseco. Claro, de las mujeres, pero también de los judíos y los gitanos y todo lo que quieras, ¿no? Y si en lugar del léxico pensamos en el refranero, pues mucho más, y eso no es controvertido. La cuestión realmente central era si el masculino en español y en otras lenguas, el italiano por cierto también, ¿verdad?, ¿es sexista o no es sexista? Ese era el centro del debate, ¿verdad? Hay personas que entienden que es sexista, nosotros pensamos que no, y bueno, las personas que entienden que es sexista hacen una propuesta con muchas consecuencias. Para empezar, como sabes, pues el español se habla en 22 países por muchos millones de personas y claro, la consecuencia inmediata es que el lenguaje de todos es sexista y por extensión los hispanohablantes seríamos todos sexistas, ¿verdad? Lo que me parece que es una conclusión muy peculiar, ¿verdad? El problema es que no se puede, y también he leído muchos documentos de comisiones obreras y de UGT y de otras instituciones que patrocinan estas guías y no las seguían, ¿no? Es decir que, bueno, te das cuenta, son muchas paradojas encadenadas. Yo decía en mi artículo que es que si aplicáramos estas directrices de manera estricta, no se podría hablar, porque es imposible. Se bloquearía todo. Claro. Fíjate que uno es dueño de sus sustantivos y de sus verbos y de sus adjetivos, pero no tanto de sus artículos y sus indefinidos y sus morfemas de concordancia. No es así. No es como si alguien decide que en español pues el artículo debe ir detrás del nombre como el rumano porque le parece más interesante. ¿Qué debería decir a este punto una persona hablando una lengua germánica donde hay también el neutro? Los niños deberían protestar porque se le considera como neutrales, ¿no? Intentas hablar sin usar el masculino. Fíjate que no afecta solo al artículo y a cualquier tipo de modificador que se refleje en la concordancia, no solo el artículo. Por supuesto, pronombres. No se puede. Suponte que hay voy a improvisar algo, suponte que hay una cumbre política de altura y decimos que hay 500 periodistas y que la mitad son mujeres. Aparentemente eso es neutro. Pues no, resulta que es sexista. He dicho 500 en masculino y según esta guía el masculino representa al varón. ¿Te das cuenta? Es que no tiene que ver con el artículo, es toda la estructura de la sintaxis. Sí, la maquinaria. Para finalizar, quisiera contarte un dato curioso. El problema del lenguaje incluyente no es solo del español. En muchas lenguas, las generalizaciones se construyen usando concordancias masculinas, cuya significación apela no solo a los hombres, sino a toda la población.
Y si te lo preguntas, también hay hablantes de otras lenguas que cuestionan estos usos y propenden por un cambio. Para la muestra, te leeremos un fragmento de un libro de maternidad publicado originalmente en inglés que advierte sobre el uso problemático de la palabra baby, que denota tanto a los bebés como a las bebés, pero cuya concordancia siempre se construye con pronombres masculinos como he o him. Aquí va la lectura y posteriormente su traducción. Throughout this book, we've tried to be fair to boys and girls by alternating he and she, chapter by chapter. No difference between boys and girls is implied. A lo largo de este libro, hemos tratado de ser justos con los niños y las niñas, alternando los pronombres ella y él, capítulo a capítulo. No pretendemos manifestar diferencias entre niños y niñas. Y el lingüista Raffaele Simón nos habla sobre el debate que se dio en la sociedad italiana sobre este mismo problema en los años 70 y que según él ya se ha superado. Cabe decir que en Italia esta polémica se considera como una polémica ya envejecida bastante. Me parece que sería difícil montar una polémica, sobre todo una dura, en los periódicos sobre este tema. Quizá España está un poco no llegando... Pero la diferencia no está en el sistema gramatical. Es verdad que vosotros tenéis una distinción... No, está en la madurez, digamos, cultural, en la capacidad de digerir el tema, ¿no?, como tema cultural, me parece. Quiere decir que en Italia no habría polémica, ¿no? ¿O no hay polémica? No, hubo en los 70 y 80 muy duras, pero en este momento son polémicas que se consideran como pasadas, ¿no?, abandonadas. En cuanto al lenguaje escrito, hay quienes usan signos como arroba o X para transformar un sustantivo masculino o femenino en uno de género neutro. No es un tema menor. De hecho, el Corpus de Hablantes de Español de la Universidad de Columbia utiliza este registro para catalogar sus videos, como podrás verlo en YouTube. Sin embargo, hasta ahora nadie sabe cómo podría pronunciar estas palabras, por lo cual el recurso no resuelve del todo el problema. Así que, como puedes ver, todo dependerá de cómo se siga hablando y escribiendo la lengua. Es posible que el uso constante de innovaciones lingüísticas provoque algunas transformaciones, pero todo dependerá de cómo termine por formalizarse el registro hasta el punto de que se cree una norma tácita entre los hablantes. Pero una norma que sea espontánea en nuestras mentes, como cuando automáticamente sabemos que se dice el perro, la perra y no la perro, que se dice la flor y no el flor, y no una norma impuesta en nuestro discurso cotidiano. Yo pienso que habrá cambios en el futuro, pero si te soy sincero, no estoy seguro de si viviré para verlos o escucharlos. Esto es Lengua Suelta. Puedes encontrar las referencias de la bibliografía y los materiales que utilizamos durante la producción de este podcast en www.lenguasuelta.com. También puedes consultar recursos complementarios y comunicarte con nosotros para que nos des tu opinión sobre este podcast o para que nos envíes preguntas para futuros episodios. Este podcast se produce con el acompañamiento de la Maestría en Lingüística Panhispánica de la Universidad de La Sabana y música de Epidemic Sound. Mi nombre es Luis Gabriel Pineda y te doy las gracias por escucharnos. Hasta la próxima. How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Kroger Delivery has one mission: to deliver the freshest food right to your door. That's why our drivers are pros. Our trucks are refrigerated. And when it comes to low prices, we always deliver. With $20 off your first order of $75 or more, there's no better time to get in on the action. Mission accomplished. Restrictions apply. See site for details.